Cuando se comenzó a analizar la posibilidad de crear una licenciatura en filosofía, se hizo desde el entendido de que son cientos de miles de jóvenes los que hoy en día no pueden acceder a un programa en filosofía e historia porque pues no hay cupo para tanta gente. Y entonces esto hace que la filosofía se convierta en una suerte de exquisitez que no tendría por qué tener y, y de la que no puede gozar todo el mundo, ¿no? De modo que el propósito al abrir una licenciatura en filosofía e historia era que todas las personas interesadas en el pensamiento filosófico pues tuvieran un lugar y que además recibieran una educación de calidad, ¿no? Y no solo una educación de calidad, que es importante, claro, sino también que en la institución que se vinculara con la institución ese compromiso social, ¿no? No todas las carreras en filosofía tienen el mismo compromiso social o están interesadas en el presente o en lo que está sucediendo en el mundo. Esta carrera en esta universidad, en la Universidad Rosario Castellanos, sí que está muy en diálogo con su presente, ¿no? Y esto es algo en lo que a mí me gustaría insistir. Por difícil que parezca creerlo, sí hay un boom en la filosofía, sí existe un boom en la filosofía. Y esto, pues no solo por lo que mencioné, ¿no? De series, películas, sino también porque hay, hoy en día es mucho más fácil encontrar, incluso en términos de publicaciones, pues los filósofos están publicando más, ¿no? Publican ensayos muy cortos, como más fáciles de comprender. Entonces hay como quizás una filosofía más popular hoy en día y se ha convertido pues de más fácil acceso para todos, lo cual está muy bien, siempre y cuando pues se siga haciendo con la rigurosidad y con la disciplina que caracteriza pues tanto la filosofía como la historia, ¿no? Y bueno, esto también mediado por las redes sociales, ¿no? Cualquiera, muchos profesores tienen incluso sus canales en YouTube, suben sus videos, otros tienen redes sociales, entonces como que todas estas nuevas formas de visibilizar a las personas y pues hacen que estos temas o estas disciplinas pues eh, sean como más comunes, ¿no? Más comunes que antes. Pero bueno, de otro lado, a mí me gustaría también comenzar diciendo algo que me encanta repetirlo en mis clases al iniciar los cursos, porque es una fundamentación tanto filosófica como histórica del por qué y por qué la existencia de una licenciatura en filosofía e historia. Y es que ustedes lo recordarán quizás mejor que yo, pero Immanuel Kant en su famoso texto, bueno, no es tan famoso, en un texto que tiene que se llama El conflicto de las facultades, pues explica digamos, primero, cuál es el interés de la universidad en una ciudad, en un espacio, en un lugar público, en una polis, pero también cuál es cómo está compuesta, cómo está constituida esta universidad. Entonces dice Kant, hay dos facultades, ¿no? Están las facultades, está la facultad mayor, están las facultades mayores y está la facultad menor. Y uno pensaría, bueno, ¿en dónde Kant, siendo filósofo, va a poner la filosofía? Uno esperaría que Kant dijera, no, bueno, la filosofía es la facultad mayor, pero no, de hecho no es así. Las facultades superiores, pues son para Kant, ¿no? Son aquellas facultades que contienen carreras que se apegan, digamos, a las directrices de los gobiernos, ¿no? Que están al servicio de los gobiernos, que están determinadas por los intereses de otros. Mientras que la facultad menor es menor porque es menor en título, pero no en aspiraciones. Es facultad menor porque es una facultad a la que no ingresa mucha gente, pero esto no la hace menor. Lo que en realidad la hace menor es que vela por los intereses no de sus individuos, sino los intereses de la ciencia, del progreso, ¿no? De la sociedad, de la razón, del pensamiento. Entonces, la facultad menor vendría siendo la facultad de filosofía, mientras que las facultades mayores son, por ejemplo, el derecho, la medicina, eh, son carreras o facultades que de pronto podrían estar más al servicio de un gobierno en turno, mientras que la filosofía no. Y hay un momento en el que Kant dice claramente, las facultades mayores, superiores, se sientan del lado derecho del poder, porque le sirven al poder, ¿no? Están al servicio del poder por una u otra razón.
mientras que la facultad menor se sienta a la izquierda. La facultad menor, es decir, la filosofía, se sienta a la izquierda del poder. Em, ¿Por qué a la izquierda? Pues porque le cuestiona, porque lo interpela, porque es contestataria, porque es crítica. Esto hace la filosofía, ¿no? La filosofía en su interés por velar por la razón, por velar por la verdad, por ser una facentes veritatem, ¿no? Una hacedora de la verdad, pues está preocupada por el pensamiento, está preocupada por la liberación del pensamiento, no está preocupada por los intereses de un gobierno de turno, no está preocupada por los intereses económicos, no está preocupada por esos asuntos, ¿no? La filosofía está volcada hacia la verdad, hacia el progreso, hacia la ciencia. Y entonces esta facultad menor, siendo la filosofía, es donde aterrizan esos seres, que no hay muchos en el mundo, que están deseosos de pensamiento, que desean pensar, que les gusta el pensamiento, que les gusta el conocimiento, que les apasiona el conocimiento. Mientras que en las facultades superiores, pues están aquellos que desean gobernar, ¿no? Aquellos que desean el poder. Em, la filosofía, pues haciendo también como una alusión a Kant, pues la filosofía, la facultad de filosofía, siendo la facultad inferior, pues su fin es ella misma, ¿no? Su fin no es otra cosa más que sí misma, y sí misma es encontrar la verdad, encontrar o orientarse hacia el progreso. Mientras que las facultades superiores, pues nada más utilizan la facultad, la universidad, pues para conseguir otro fin, y ese otro fin, pues finalmente tendría que ser el poder, la adquisición de más poder, acumulación, en fin. Pero me gusta comenzar con esta reflexión de Kant porque pues la filosofía vendría siendo esto, ¿no? Una facultad constituida de la universidad y además una facultad menor, eh, como quieran que se entienda esto, en todos los términos, piensen ustedes que incluso en sentido numérico somos más chicos respecto a otras licenciaturas, ¿no? Em, Tenemos 5 grupos en primer semestre. Hay licenciaturas que alcanzan a tener hasta 15 grupos. Entonces somos una facultad menor, somos una licenciatura menor, pero vuelvo y digo, menor en nombre, pero no en aspiraciones, ¿no? Em, pero hay otro asunto muy importante que destaca Kant en el conflicto de las facultades. Y esto no es una clase de Kant, pero tiene que ver mucho con la universidad y con la filosofía y con la historia también. Y es que una universidad, ¿no? La universidad, es decir, este lugar eh, en donde converge la universalidad del pensamiento, donde se recoge todo el pensamiento, en donde se le da cabida a la pluralidad infinita de ideas, pues tiene ciertas disciplinas que la constituyen. Y una de esas es la filosofía. Una universidad sin filosofía no es universidad. Esto que quede muy claro desde el comienzo. Las primeras universidades, la Universidad de Bolonia, era universidad porque tenía filosofía, porque tenía teología, ¿no? Porque estudiaban jurisprudencia. Entonces, la universidad tiene que tener una carrera de filosofía. Si queremos llamarnos universidad, hay que tener una carrera de filosofía. Esto lo tenía Kant muy claro, muy claro. Y en este tránsito, esa idea de Kant nos vino muy bien en este tránsito de la Universidad Rosario Castellanos en convertirse en universidad, pues nos vino muy bien este planteamiento de Kant respecto a la universidad, ¿no? Ahora que ya nos llamamos universidad, pues ahora sí que se venga la filosofía. Antes pudo ser un instituto, pudo ser una escuela técnica, pero es universidad en el momento en que aterriza la filosofía. Mm, pero bien, eh, eh, entonces, la universidad debe contar con una carrera de filosofía. Pero una carrera de filosofía e historia, ¿para qué? ¿No? Es cuando uno se pregunta, ¿filosofía para qué? ¿De qué se ocuparía la filosofía también? ¿No? Pues la respuesta es muy simple y a la vez es muy compleja. Eh, Filosofía para que reflexionemos, filosofía e historia, para que reflexionemos sobre algo que hemos llamado y sobre lo que hay muchos desacuerdos, pero algo que hemos llamado la realidad, ¿no? Una realidad muy compleja.
Y en esto aquí yo no estoy diciendo mentiras. En este momento la humanidad está frente a una realidad muy compleja, ¿no? Actualmente el mundo está viviendo una emergencia, una crisis climática. Pero eso no es lo único que estamos viviendo. La migración de las personas que no soportan, que no pueden vivir, que su vida está en riesgo en sus lugares de origen, en sus países, la migración como fenómeno social desbordante, es absolutamente desbordante. No hay fronteras que puedan contener los mares y mares de personas que quieren atravesarlas. Em, es una situación compleja también. La injusticia, la desigualdad, ¿no? Que azota especialmente los países como los nuestros, pues que se han desarrollado, entre comillas, a partir de un modelo pues, colonizador. Entonces, la injusticia, la desigualdad, la migración, la crisis climática, la pobreza, la corrupción, es una realidad muy, muy difícil de abordar. Em, y entonces, partiendo de ese acuerdo, ¿no? Estamos en una realidad muy compleja, crítica, pues entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer desde la filosofía? ¿Qué podemos hacer desde la historia? Em, ¿Qué podemos hacer con esta realidad tan agobiante? Y la respuesta es que pues podemos hacer mucho. Pareciera que no, pero sí podemos hacer mucho, ¿no? Las soluciones sí a mediano y a largo plazo no se dan con cálculos matemáticos, no. Las soluciones a mediano y largo plazo vienen a partir de una reflexión, y no de cualquier reflexión, de una reflexión racional. Y esto hace que la filosofía sea la filosofía, porque es un ejercicio racional, ¿no? De ejercitar el pensamiento. Entonces, la reflexión racional como herramienta para buscar soluciones a mediano y largo plazo ante esa crisis que acabamos de mencionar, una crisis en todos los términos, sociales, climáticos, políticos, económicos, de salud pública, todos los que ustedes quieran. Entonces, la reflexión, ¿no? Filosofía e historia, ¿para qué? Para empezar, pues para reflexionar, para reflexionar. No hay otra manera de solucionar las cosas más que reflexionando. La reflexión eh, es un ejercicio que poco practicamos, ¿no? Estamos más bien acostumbrados a atender en la inmediatez. A lo que cuestione las condiciones actuales, ¿no? Y que a la vez sea capaz de proponer alternativas para la existencia pues, de un presente mejor, de un futuro mejor, ¿no? Para una existencia más justa, más digna en la Tierra. Em, yo no sé si de pronto ustedes estén de acuerdo, pero existe una concepción sobre el filósofo y sobre el historiador. Ya ustedes me dirán si sí están de acuerdo, si no están de acuerdo, pero se suele pensar que el filósofo y el historiador están ensimismados, ¿no? Pues, que están aislados, que no están presentes en la realidad. De hecho, se pregunta mucho, ¿en dónde están los historiadores? ¿En dónde están los filósofos en la crisis climática? ¿En dónde están los historiadores cuando hay un problema de salud pública? ¿En dónde están en este momento los historiadores y los filósofos? ¿Qué están diciendo de la realidad? ¿En dónde están? Porque rápidamente los médicos alzan la mano, pues acá estamos atendiendo. Los economistas alzan la mano, estamos analizando el cambio de la economía. Todos alzan la mano rápidamente, pero la filosofía y la historia no. Em, entonces, hay una concepción, a partir de esto hay una concepción sobre los filósofos y los historiadores como unas personas muy aisladas que no se relacionan de ninguna manera con lo que está sucediendo. Hay una canción de los Beatles que se llama Nowhere Man, la utilizan como banda sonora en una película que se llama Yellow Submarine, pero en realidad la canción es de un álbum que se llama The Rubber Soul. Y la canción a mí me gusta porque habla de un filósofo
y la letra es así, luego si quieren búsquenla y escúchenla. Dice, "He is a real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody", ¿no? Y dice en otras palabras, ¿no? Esta persona es una persona de ningún lugar, es un nadie, ¿no? Y que hace un montón de planes para nadie. Y esa es la concepción que existe del filósofo y del historiador, un nadie, que hace planes para nadie, que escribe tratados de filosofía para nadie, que nadie va a leer, que escriben tesis de filosofía que nadie lee, y lo mismo de historia, que nadie lee, aunque las de historia se leen más que las de filosofía. Pero esa es la fama del filósofo y es la fama del humanista en general. Pero yo creo que no es así, yo no estoy de acuerdo con esta concepción, me parece que es injusta, me parece que es prejuiciosa con nuestras disciplinas. Em, el deber de los filósofos y de los historiadores tendría que ser también el de educar, y educar, porque educar es una tarea muy noble. Entonces, todo lo contrario, la filosofía no está desvinculada de la realidad, la filosofía educa, la historia educa, ambas educan y promueven un pensamiento emancipador a partir de los hechos, a partir de los acontecimientos, a partir de los conceptos. Entonces sería todo lo contrario, no es un nowhere man, el historiador y el filósofo no son nowhere men, son hombres y mujeres, personas del mundo, sí están en el mundo, sí piensan en el mundo, sí piensan en la realidad. Eh, y cada uno de estos seres humanos que se dedican a la filosofía y a la historia, pues están moldeados por su presente, están moldeados por su historia, ¿no? Em, la historia es la que nos da el contexto y la que nos determina, y de alguna manera determina nuestro pensamiento. Y se espera de la filosofía y se espera de la historia que el trabajo que tengan a través de la educación pues impacte de manera positiva en la sociedad. ¿Cómo impactar de manera positiva? Pues que de alguna manera se pueda impactar en términos la equidad y la justicia, ¿no? Que se promueva la equidad y la justicia. Entonces, juntar filosofía e historia no es un asunto que viene al azar, o sea, no es una cosa de, bueno, ¿con qué pegamos filosofía? Ah, pues con historia. No, 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 no. No, 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 al contrario, son disciplinas milenarias. Ustedes ya lo saben, son disciplinas milenarias. Y piensen ustedes que las narraciones, ¿no? Las historias, los mitos, los cantos sobre los héroes, las historias de los dioses, ese ejercicio de contar historias que se hace mucho más evidente en la Grecia antigua, en la Grecia helénica, ese relato de los dioses y de las grandes hazañas de los hombres, como lo son la Ilíada, como es la Odisea también, em, aparecen pues como un ejercicio de anotar lo que está aconteciendo. El ejercicio de narrar historias, ¿qué historia viene de ahí? De narrar esas historias, que no importa si son ciertas o falsas, son historias. Y siglos más tarde, pues la filosofía, ¿no? El surgimiento de la filosofía como una evolución de esa narración de historias, porque ya no interesa tanto la narración de la historia y la historia en sí misma, sino ver qué criterio de verdad puedo aplicar en esa historia y ver si sí es una historia que se puede comprobar, ¿no? Este es un gran cambio que se da en la Grecia antigua y por eso se habla luego del surgimiento de la filosofía con el abandono del mito, de la historia, de los mitos. Em, pero desde ahí vienen juntas, ¿no? No se puede pensar la una sin la otra. Em, tanto la filosofía como la historia son ejercicios que van de la mano, por tanto son interdisciplinarios y no solamente porque aparecen casi juntas en la Grecia antigua, sino porque ambas apelan a la razón, ambas apelan al pensamiento, ambas apelan a la curiosidad, a la observación, al planteamiento de preguntas, al cuestionamiento. Ambas cuestionan, ambas se preguntan. Entonces, tanto filosofía e historia aparecen y nunca han estado disociadas, siempre han estado juntas. Puede que discutan entre ellas, puede que se cuestionen entre ellas, que pugnen, que peleen, pero no se disocian, ¿no? El filósofo siempre es un filósofo de su tiempo,
Yo soy una filósofa de mi tiempo, de mi historia. Estas condiciones materiales que me determinan como filósofa son las que a la vez me permiten el pensamiento, son las que determinan mi pensamiento, son las que orientan mi pensamiento. O sea, un filósofo no está de ninguna manera desligado de su historia, al contrario, responde a esa historia, le contesta a esa historia. Entonces, es, para mí, a mí me suena muy coherente pensar en filosofía e historia por eso, porque los filósofos somos filósofos de nuestro tiempo, de nuestra historia. Y bueno, si bien la historia se ocupa de los hechos y de las narraciones, ¿no? De los acontecimientos. Por otro lado, la filosofía pues se ocupa de los criterios de verdad, pero más que los criterios de verdad, que eso está muy epistemológico, yo lo que más bien les compartiría ya en sentido más kantiano, la filosofía para preguntarse por las condiciones de posibilidad de lo existente. ¿Filosofía para qué? Para preguntarse por las condiciones de posibilidad de lo existente. Eso existente dado en un contexto, en una historia, en un acontecimiento, ¿no? Entonces, eso existente es todo, ¿no? Es todo, ¿no? Son las ideas, es el pensamiento, son los fenómenos, son los acontecimientos, lo es todo. Entonces, claro que deben ir juntas, ¿no? Filosofía e historia, ¿cómo a nadie se le había ocurrido eso? Filosofía e historia. Es que no puede haber una sin la otra. El buen historiador estudia filosofía, el buen filósofo sabe de historia, ¿no? Esto es una realidad, así es. Uno no puede aprenderse las doctrinas filosóficas y no atender a la vez el contexto histórico eh, desde el cual surge. No se puede, no se puede. Entonces, ¿por qué filosofía de historia? Pues por muchas razones, ¿no? Para cuestionar una realidad cíclica, para cuestionar una realidad cíclica, para comprender el presente, para comprender el pasado, para dar cuenta de mi existencia, de su existencia, de la existencia de lo otro que está más allá de mí, para discutir sobre caminos para la mejora, em, para reflexionar sobre nuestra existencia, para reflexionar sobre nuestro presente, para cuestionar las fórmulas éticas de antaño, ¿no? Para gestionar nuevas fórmulas éticas que nos permitan relacionarnos mejor con otros seres vivos con los que compartimos este planeta. O sea, filosofía para mucho, filosofía incluso para dar testimonio de la historia, de lo que ha sido, de lo que fue, ¿no? De lo que está haciendo, de lo que está existiendo. Es que tanto filosofía e historia atienden en un nivel ontológico la realidad, aquello que está haciendo, aquello que está aconteciendo. O sea, ¿qué más filosófico que eso, no? Que atender a lo que está acaeciendo. Y hablando de lo acaecido, también recordarán ustedes esta famosísima frase de Hegel en sus lineamientos para la filosofía del derecho, cuando dice que el búho de Minerva alza su vuelo al anochecer. Marx luego criticaría, por supuesto, esa postura de Hegel, pero la invitación de Hegel ahí no es una invitación, es más bien una reflexión, es tanto la filosofía y la historia son testigos de lo que fue y abordan y hacen una interpretación crítica de lo acaecido. O sea, el búho de Minerva alza el vuelo al anochecer, el búho, ¿no? El búho como símbolo de la sabiduría, de la filosofía. El búho de Minerva alza su vuelo al anochecer, es decir, cuando el día ya pasó, cuando ya aconteció. Claro, hay muchas críticas sobre esta concepción, pero es una concepción sobre una idea de abordar desde la filosofía lo que ya fue el pasado, la historia. Pero bien, regresando a la licenciatura, ¿no? Esta licenciatura tiene, ustedes lo saben, una vocación social muy grande, ¿no? Tiene una función social y humanista
que se interesa porque ustedes desarrollen habilidades y competencias que a la vez les permita pues, comprender una realidad, pero no solamente comprenderla, sino construir alternativas y luego escenarios para gestionar mejor los conflictos, para tener alternativas de existencia, es decir, que les permita esta carrera con genio, lo normal, lo que se ha normalizado a partir pues, de la norma, ¿no? De la autoridad. Em, y también una licenciatura, pues, para crear nuevos códigos de ética, cuestionar los inquebrantables y crear nuevos, más plurales, más diversos, interculturales, pero sobre todo para seguir promoviendo el pensamiento crítico y los valores democráticos, ¿no? El diálogo, la discusión, la paz, la interculturalidad. Y no lo olviden nunca, filosofía e historia, ¿para qué? Para emanciparnos, para liberar el pensamiento. Esto sí es fundamental. Filosofía, ¿para qué? Para emancipar, para desideologizar. Mm, Entonces, de nuevo, ¿por qué una licenciatura en filosofía e historia? Pues para pensar, ¿no? Adolecemos de pensamiento. Es un momento en el que se adolece de pensamiento. Las juventudes no piensan, no les interesa pensar. O sea, el pensamiento está siendo reemplazado por máquinas. Comencemos por ahí. Entonces, una licenciatura en filosofía e historia para retornar al pensamiento, para volver al pensamiento, para volver a la reflexión, para volver a la crítica, para volver a la construcción de nuevos paradigmas. Em, pero también quisiera que invitarles a que ustedes mismos hicieran esta reflexión, una licenciatura en filosofía e historia, ¿para qué? ¿Por qué estoy estudiando licenciatura en filosofía e historia? Seguramente ustedes pues, son seres que están incómodos, que algo les incomoda, que algo les hizo falta, que otra disciplina no les supo dar y lo están buscando en filosofía y en historia. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces mi invitación a que ustedes se pregunten y tengan sus propias conclusiones, a que indaguen y a que generen su propio pensamiento, a que generen sus propias ideas, que no repitan y repitan filósofos e historiadores, sino que tengan sus propias interpretaciones sobre la realidad, que tengan sus propias ideas, sus propias reflexiones. Em, y bueno, pues aquellos todos en los que se sentían incómodos y querían respuestas, pues llegaron al lugar indicado. Acá no solo van a tener respuestas, sino que además van a tener muchísimas más preguntas. O sea, este es un camino que se comienza ad infinitum. Esto nunca va a acabar, porque entre más se sabe, más se desconoce también a la vez. Entonces, bueno, eso, esta es mi reflexión sobre por qué, ¿no? Unas notas de por qué una licenciatura en filosofía e historia, pues para pensar, para reflexionar, para crear nuevos escenarios, para cuestionarnos, para cuestionarse, para cuestionarlo todo, pero sobre todo para liberarnos, para emanciparnos. Muchas gracias por la invitación y si quieren escribirme o si pues quisieran hacer una observación o seguir comentando algún tema, pues pueden enviarme un email a mi correo, es maestra.julianagranados@gmail.com. Y bueno, pues muchas gracias.